7.1.5.3 La operación en telegrafía. CW. La modalidad de telegrafía, o CW, es una de las más apasionantes de la radioafición, mucho más cuando el comunicado se realiza con estaciones que transmiten la clave Morse en nuestro propio idioma. Transmitir en clave Morse es una habilidad que se adquiere con práctica y dedicación. Y una vez adquirida nos llenará de mucho orgullo el usarla en nuestra actividad de radio. Las reglas básicas que anteriormente mencionamos para la modalidad en fonía también se aplican a la modalidad en CW, especialmente aquella que se refiere al deber de escuchar primero y cerciorarnos de que la frecuencia esté libre antes de comenzar a transmitir. Para ello transmitiremos las letras QRL del código Q, al cual nos referiremos más adelante. Si la frecuencia está ocupada, puede ser que así se nos indique de cualquiera forma, aunque lo usual es que simplemente se nos transmita la letra C, que en telegrafía significa sí, o las letras QRL, sin el signo de interrogación, que significa también que la frecuencia está ocupada. Hay muchos operadores que prefieren solamente contestar llamadas. Afirman que de esta manera es más fácil poder seleccionar las estaciones que nos interesan, ya que al transmitir una llamada general es posible que causemos una conglomeración o pile-up de estaciones que nos contestan, de las cuales solo podremos identificar a 2 o 3 de las estaciones más fuertes, las que generalmente serán las más cercanas y las menos interesantes, en el caso de que la frecuencia estuviere desocupada. Y si decidimos llamar, podemos hacerlo de dos formas, haciendo una llamada general o haciendo una llamada dirigida. En ambas formas las llamadas deberán ser cortas y lo conveniente es utilizar la fórmula 3x3. 3 veces CQ, la palabra de y 3 veces nuestro indicativo. No debemos empecinarnos en repetir interminablemente las letras CQ y demorar la identificación de nuestra estación, ni contestar una llamada dirigida si no está destinada a nosotros. Para contestar una llamada en telegrafía debemos transmitir 2 veces nuestro indicativo después del de la estación que nos llama, seguido de la letra K. Puede ser que escuchemos que nos llaman, pero no podemos identificar la estación que lo hace. En ese evento preguntaremos QRZ de nuestro indicativo y finalizamos con K. Es importante señalar que cuando establecemos contacto con una estación debemos intercambiar, antes de cualquier otra cosa, la información requerida para el libro de guardia o para la tarjeta de confirmación. Es decir, el reporte de señal, nuestra ubicación y nuestro nombre deben ir de primero. Al final de cada transmisión debemos transmitir el indicativo de la estación con la cual estamos contactando, seguido de la palabra D, nuestro indicativo y la letra K, para pasar el cambio o las letras KN, si es que queremos que ninguna otra estación irrumpa en nuestro comunicado. Para terminar el comunicado, después de haber transmitido el indicativo de la estación con que hemos contactado seguido del nuestro, transmitiremos las letras SK. También se acostumbra seguir dichas letras por 2 puntos bien definidos para indicar que el tráfico de estas dos estaciones se dio por terminado definitivamente. De forma similar a la modalidad de fonía, la transmisión en telegrafía requiere de calma y de uniformidad en nuestra operación. El manejo de nuestra llave telegráfica manual o llave telegráfica electrónica o keyer debe ser preciso y sin titubeos y la velocidad debe ser uniforme. Debemos tener siempre presente la regla de oro de la transmisión en telegrafía. Nunca debemos transmitir más rápido de lo que podemos efectivamente copiar. En todo momento hay que ser cortés y respetar a quienes están transmitiendo más despacio que nosotros. Puede ser que se trate de colegas que están aprendiendo, enseñando o sufran condiciones psicofísicas desfavorables. Por ello, el buen operador de telegrafía sabe ajustar la velocidad de su transmisión a la velocidad de la estación que le está transmitiendo. Debemos siempre esmerarnos en perfeccionar nuestra forma de transmitir y esforzarnos en mejorar la manipulación o pulseo de nuestra llave telegráfica. Entre los operadores de telegrafía hay un lema que dice, es más importante el acierto que la velocidad. Es seguro que las estaciones con que nos contactemos apreciarán una clara y perfecta transmisión y detestarán un código transmitido con ansiedad o apuro. El uso de la telegrafía requiere que conozcamos adecuadamente el código Q, y es conveniente además conocer algunas abreviaturas convencionales más usuales para hacer más cortos y concisos nuestros comunicados. Ambos elementos son necesarios y muy útiles.
Simplificarán el comunicado y romperán la barrera del lenguaje que puede existir entre dos estaciones. Algunas de las abreviaturas más comunes usadas en telegrafía y su significado son A igual a, about, aproximadamente, alrededor de, NW igual a, now, ahora, AR igual a, address, dirección, OK igual a de acuerdo, todo bien, AGN igual a, again, nuevamente, igual a, old man, radioaficionado, viejo amigo, ant igual a antena, OP igual a, operator, operador, BK igual a, break, corte de transmisión, PSE igual a, please, por favor, C igual a sí, afirmación, PWR igual a, power, potencia, CFM igual a, confirm, confirmación, R igual a, received, recibido, CL igual a, close, cierre de la estación, rig igual a equipo de la estación, CPY igual a, copy, copiar, RPT igual a, repeat, repita, repito, Quan igual a, see you again, volver a oírle, RX igual a receptor, could igual a, could, puede, SASE igual a, self-addressed stampede envelope, sobre autodirigido y franqueado, cool igual a, see you later, hasta luego, sig o six igual a, signal, señal o señales, doctor igual a, dear, apreciado, estimado, SRI igual a, sorry, lo siento, es igual a ITMW igual a, tomorrow, mañana, fab igual a, fine business, muy bien, excelente, TNX o TNs igual a, thanks, gracias, GB igual a, goodbye, adiós, TU igual a, thank you, gracias a usted, GE igual a, good evening, buenas tardes, TX igual a transmisor, GM igual a, good morning, buenos días, UR igual a, your, su, GN igual a, good night, buenas noches, VY igual a, very, muy, good igual a, good, bueno, WDOWDs igual a, word, palabra o palabras, hi igual a risa, WKD igual a, worked, trabajado anteriormente, HR igual a, here, aquí, WX igual a, weather, tiempo atmosférico, clima, HV igual a, have, tiene, tengo, XCVR igual a, transceiver, transceptor, HW igual a, how, cómo, XTAL igual a cristal de cuarzo, lead igual a mal operador, YL igual a, young lady, joven, novia, señorita, MNI igual a, many, muchos, muchas, XYL igual a, ex young lady, esposa, MSG igual a, message, mensaje, 73 igual a, regards, saludos, nil igual a nada, 0, ninguno, 88 igual a besos y abrazos, NR igual a, number, número, 7.1.5.4 Los modos digitales. A muchos radioaficionados les intimida trabajar con los modos digitales ya que estos aparentan ser muy complicados. Sin embargo, la verdad es que operar en las modalidades digitales es relativamente simple y en la mayoría de los casos solamente se requiere el uso de una computadora con una tarjeta de sonido o un TNC que se encargue de interpretar y manejar la comunicación. ¿Cuál es la ventaja del sistema digital sobre el análogo? Sin contar lo práctico de las ventajas que intrínsecamente trae el uso de una computadora. La modalidad digital ofrece al radioaficionado un sistema de comunicación más confiable y libre de errores, principalmente porque la transferencia de información se realiza entre computadoras y los problemas e inconvenientes productos de ruidos y variaciones en la señal que plagan los modos análogos afectan menos el intercambio de información. Radio Packet surgió con el diseño de un accesorio de aplicación especial denominado modem modulador DE modulador, el cual tiene por función traducir las señales digitales de la computadora, convirtiéndolas en señales de audio propias para ser entregadas al transmisor. Modulación y, a la inversa, transformando las señales analógicas de audio del receptor en señales digitales para la computadora. Demodulación. El módem que se utiliza para la modalidad del radio packet se conoce como controlador de nodos por terminal o TNC, y puede instalarse como un accesorio ya sea interno en la tarjeta madre de la computadora o externo con su fuente de alimentación independiente. La forma más común de modulación en radio packet es la transformación de datos mediante la
Modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK. RTTY. El modo digital más antiguo. Sin contar el CW, que en cierto modo también puede considerarse como un tipo de comunicación digital. Es el radio teletipo o RTTY, el cual utiliza el alfabeto telegráfico internacional No. 2 de 5 bits. ITA2. También conocido como Baudot. En RTTY se utilizan dos tonos de audio para modular la portadora. Uno para una señal o marca y otro para un espacio. La transmisión de datos es dada por la cantidad de bits por segundos. Un baudio igual a un bit por segundo. A pesar de que el RTTY no cuenta con sistema de corrección de errores y que por lo tanto el ruido o la variación de la señal puede introducir errores en la comunicación. Un inconveniente que ha sido superado por otras modalidades digitales más modernas. Este no requiere sofisticados accesorios de computadora y aún continúa siendo una modalidad favorita entre muchos radioaficionados, siendo muy utilizada en concursos, expediciones DX o la búsqueda de certificados. Muchos opinan que operar en RTTY es más fácil que trabajar CW o SSB, y en la actualidad existen programas de computadoras que permiten trabajar RTTY utilizando solamente una tarjeta de sonido sin necesidad de otros accesorios. AMTOR. Otra modalidad digital es el AMTOR, la cual, en lugar de transmitir y recibir sucesiones continuas de datos, como el RTTY, se transmiten pequeñas cantidades de información intercaladas con cortos espacios de silencio y repitiendo estos datos hasta que la estación receptora acuse el recibo de los mismos. Este procedimiento asegura casi al 100% el intercambio de información. Actor. Es una modalidad digital que combina lo mejor del radio packet y del AMTOR. Diseñado en los años 90, el PACTOR ha tenido mucho auge, llegando a ocupar el puesto que tenía el AMTOR. El PACTOR transmite información sin errores utilizando un sistema especial de control de errores, conocido como memoria ARQ. Clover. Las mejores ventajas técnicas para la comunicación digital en HF las suministra la modalidad Clover, el cual utiliza un complicado sistema de modulación que contempla un ajuste automático de potencia, de salida y otras características que lo hace capaz de mantener comunicaciones bajo las peores condiciones en las bandas. PSK31, otro modo digital, quizás el que ha logrado más popularidad entre los radioaficionados de hoy día. Es el PSK31, cuya forma de modulación es la modulación por desplazamiento de fase o PSK con un ancho de banda reducido a 31 Hz, características que le dan origen al nombre de esta modalidad. Una de las ventajas propias del PSK31 es que se puede lograr contactos perfectos utilizando mucho menos potencia que la requerida por las otras modalidades, especialmente la de fonía, pero la más importante es que, a diferencia del radio packet, RTTY, AMTOR, PACTOR, etc., no necesita de un módem ni de ningún otro accesorio decodificador externo a la computadora, ya que solamente requiere de un simple programa que opera a través de la tarjeta de sonido de la PC. Los programas para trabajar PSK31 están disponibles para muchos sistemas operativos, incluyendo Windows, como por ejemplo Digipan o MixWin. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que el PSK31 no es una modalidad libre de errores, por lo que no hace obsoletos los otros modos como el PACTOR o el Clover, que funcionan libre de errores y permiten ser utilizados para el envío de archivos y para acceder a casilleros de correo digital o mailboxes. 7.1.5.5 El Código Fonético Internacional. El Código Fonético Internacional fue adoptado en 1956 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, la cual recomendó el uso de un código de letras unificado a fin de evitar confusiones o equivocaciones en las telecomunicaciones radiales. El Código Fonético Internacional oficialmente adoptado por la UIT es el siguiente: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Los radioaficionados costarricenses utilizarán únicamente el Código Fonético Internacional sin sustituirlo por otros.
7.1.5.6 El código Q. El código internacional denominado código Q fue desarrollado desde el año 1929 para ser utilizado en las comunicaciones telegráficas a fin de darle a este tipo de comunicaciones una mayor fluidez y facilidad, tanto para la celeridad del mensaje como para contrarrestar las barreras del idioma. El código Q se encuentra vigente aún hoy día. El código Q consiste principalmente en agrupaciones de 3 letras de las cuales la primera siempre es la letra Q, y que juntas conforman un mensaje, el cual podrá ser en forma de pregunta o de afirmación. Es muy común entre los radioaficionados de todo el mundo emplear el código Q en sus transmisiones en telegrafía, para lo cual fue diseñado originalmente. Sin embargo, los malos radioaficionados abusan utilizándolo en la modalidad de fonía, lo que es de muy mal gusto y es señal de ser un mal operador o lead. También son muchos los casos de un uso incorrecto del código Q, por el desconocimiento de su significado. A continuación, algunos términos más usuales del código Q utilizados por el servicio de radioaficionados. El significado toma forma de pregunta cuando se agrega el signo de interrogación al final. QAP. ¿Debo esperar a que me llame usted? O espere mi llamado en KHZ. QRA. ¿Cuál es su nombre o distintivo de su estación? O el nombre o distintivo de mi estación es QRG. ¿Puede indicarme mi frecuencia exacta? O su frecuencia exacta es QRH. ¿Varía mi frecuencia? O su frecuencia varía. QRI. ¿Cuál es el tono de transmisión? O el tono de transmisión es QRK. ¿Cuál es la inteligibilidad de mi señal? O la inteligibilidad de su señal es QRL. ¿Está usted ocupado? O estoy ocupado. Por favor no interferir. QRM. ¿Tiene usted interferencia? ¿O estoy siendo interferido? QRN. ¿Tiene dificultades por estática? ¿O tengo dificultades por estática? QRO. ¿Debo incrementar la potencia de mi transmisor? ¿O incremente la potencia del transmisor? QRP. ¿Debo disminuir la potencia de mi transmisor? ¿O disminuya la potencia de su transmisor? QRQ. ¿Debo transmitir más rápido? ¿O transmita más rápido? QRS. ¿Debo transmitir más despacio? ¿O transmita más despacio? QRT. ¿Debo cesar de transmitir? ¿O cese de transmitir? QRU. ¿Tiene algo para mí? ¿O no tengo nada para usted? QRV. ¿Está usted preparado? ¿O estoy preparado? QRW. ¿Debo informar a que usted lo llama en KHZ? O por favor informe a punto que lo estoy llamando en KHZ. QRX. ¿Cuándo me volverá usted a llamar? O le volveré a llamar a las horas. QRY. ¿Cuál es mi turno? O su turno es el número. QRZ. ¿Quién me llama? O está usted siendo llamado por en KHZ. QSA. ¿Cuál es la intensidad de mi señal? O la intensidad de su señal es QSB. ¿Se está desvaneciendo mi señal? ¿O su señal se está desvaneciendo? QSD. ¿Es defectuoso mi llaveado? ¿O su llaveado es defectuoso? QSG. ¿Debo enviar mensajes por transmisión? ¿O envíe mensajes por transmisión? QSK. ¿Puede usted escucharme entre sus señales? Si es así, ¿puedo interrumpir en su transmisión? ¿O puedo escucharle entre mis señales? Interrumpa en mi transmisión. QSL. ¿Puede confirmar la recepción? ¿O estoy confirmando la recepción? QSM. ¿Debo repetir a usted el último mensaje que le envié? ¿O repita el último mensaje? QSN. ¿Me escuchó usted en KHZ? ¿Escucho usted a en KHZ? ¿O le escuche a usted en KHZ? ¿O escucha en KHZ? QSO. ¿Puede usted comunicarse con directamente o a través de relevo? ¿O puedo comunicarme con directamente o a través de relevo? QSP. ¿Puede usted enlazar con libre de cargo? ¿O puedo enlazar con libre de cargo? QST. Llamada que precede a un mensaje dirigido a todos los radioaficionados. QSU. ¿Debo llamar o responder en esta frecuencia? ¿O en KHZ? ¿O llame o conteste en esta frecuencia o en KHZ? QSV. ¿Debo transmitir una serie de V en esta frecuencia o en KHZ? Transmita una serie de V en esta frecuencia o en KHZ. QSX. ¿Puede usted escuchar a en KHZ? ¿O estoy escuchando a en KHZ? QSY. ¿Debo cambiar mi transmisión a otra frecuencia?
o cambie su transmisión a otra frecuencia o a la frecuencia de KHZ, QSZ. ¿Debo transmitir cada palabra 2 veces? O transmita cada palabra 2 veces. QTA. ¿Debo cancelar el mensaje número? O cancele el mensaje número. QTB. ¿Está usted de acuerdo con mi cuenta de palabras? ¿O no estoy de acuerdo con su cuenta de palabras? Repetiré la primera letra de cada palabra. QTC. ¿Cuántos mensajes tiene por enviar? O tengo mensajes para enviar. QTH. ¿Cuál es su posición en latitud y longitud o de acuerdo con otras referencias geográficas? O mi posición es latitud y longitud u otras coordenadas geográficas. QTR. ¿Cuál es la hora correcta? O la hora correcta es QTV. ¿Debo quedar en guardia por usted en la frecuencia de KHZ? O quede en guardia por mí en la frecuencia de KHZ. De las horas a las horas. QTX. ¿Puede mantener abierta su estación para comunica conmigo hasta nuevo aviso o hasta las horas? ¿O puedo mantener abierta mi estación para comunicar con usted hasta nuevo aviso o hasta las horas? 7.1.5.7 El código Morse. Puede considerarse el código Morse como uno de los resultados del perdurable afán del hombre por la comunicación a distancia. El código Morse fue inventado por el pintor y físico norteamericano Samuel Finley Breese Morse, quien expuso en Nueva York un modelo de telégrafo electromagnético que escribía el mensaje en forma de alfabeto codificado. El código asignaba a cada letra del alfabeto número y signo ortográfico, uno o varios intervalos de espacios e impulsos eléctricos, expresados gráficamente mediante puntos y rayas, el cual se denominó código Morse. Si bien es cierto que hoy día el avance tecnológico ha puesto al alcance de las telecomunicaciones modalidades más prácticas, no es menos cierto que el código Morse aún reina en las bandas del servicio de radioaficionados y, a pesar de que algunos alegan que el código Morse ha venido a ser obsoleto, no se debe olvidar que el código Morse es la modulación digital por excelencia y sigue siendo una de las formas de comunicación más simples y efectivas que existen. Es sencillo aprender el código Morse. Solamente un verdadero interés y una tenaz dedicación a la práctica son los secretos para su aprendizaje. El aprender el código de memoria exige unas pocas sesiones de práctica. Pero para adquirir velocidad se requiere practicar con bastante regularidad. Un buen plan para su aprendizaje consiste en estudiar solamente grupos de 5 letras e insistir sobre las mismas hasta que su sonido y la interpretación sea instantánea dentro de nuestra mente. Siendo el código Morse un lenguaje de sonidos, cada letra y cada número deberán conocerse por su sonido, no por su aspecto demostrativo. Puntos y rayas. 7.1.5.8 El reporte de señal RST. Sin duda, uno de los datos más importantes que se puede intercambiar entre dos estaciones que se comunican es la información referente a la calidad y fuerza con que se escuchan sus señales. Para ello es muy importante utilizar el denominado reporte RST con el cual indicaremos a nuestro corresponsal de una manera más precisa la calidad, fuerza y pureza con que nos llega su señal. Para ello se utilizan una serie de números clasificados en las siguientes categorías. Indicadores correspondientes a la inteligibilidad, readability, intensidad de la señal, signal strength, y tono de la señal, tone. R. Inteligibilidad. Indica qué tan entendible es la señal. R1 señal ininteligible. R2 se entiende una que otra palabra. R3 se entiende con dificultad. R4 inteligible casi sin dificultad. R5 perfectamente inteligible. S. Intensidad de la señal. Indica la fuerza de la señal en unidades, S, tomadas del medidor de nuestro transceptor. S1 señal recibida a nivel de ruido del receptor. S2 señal muy débil. S3 señal débil. S4 señal de mediana intensidad. S5 señal buena. S6 señal muy buena. S7 señal moderadamente fuerte. S8 señal fuerte. S9 señal muy fuerte. T. Tono. Indica la pureza del tono de la señal de telegrafía. CW. Y se utiliza solamente para las transmisiones en esta modalidad. T1 tono muy ronco y chirriante. T2 tono de corriente alterna. T3 tono ligeramente musical, pero muy ronco. T4 tono moderadamente musical, pero algo ronco. T5 tono musical modulado por corriente alterna. T6 tono ligeramente modulado, algo silbante. T7 tono casi puro con zumbido. T8 tono puro.
pero con algo de zumbido. T9 tono totalmente puro. El control RST debe comunicarse de la manera más realista y exacta posible y nunca debemos engañar a nuestro corresponsal dándole un buen reporte solamente para congraciarnos con él. 7.1.5.9 La hora, UTC. Uno de los aspectos más importantes de toda comunicación es el asiento correcto de la fecha y la hora exacta en que hacemos nuestros contactos. Pero hay un problema. Los radioaficionados operamos desde distintos lugares del mundo y nuestros relojes marcan el tiempo de acuerdo con las diferentes zonas horarias. Para evitar la lógica confusión que surgiría si cada radioaficionado utiliza su propia hora local, se determinó el uso de la hora UTC, que significa Universal Time Coordinated, para estandarizar el registro de la fecha y la hora de todos los comunicados. Se conoce también como hora meridional de Greenwich, GMT, U hora Zulu, Z. No obstante, el término correcto que los radioaficionados debemos utilizar es hora UTC. Es muy fácil ajustar nuestros relojes a la hora UTC sintonizando la estación utilitaria de la WWV. En las frecuencias de 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz, la cual marca con un tono la hora UTC exacta cada minuto. 7.1.5.10 La tarjeta QSL. Se denomina tarjeta QSL a la tarjeta que remite el radioaficionado para confirmar el contacto con una estación. Es muy importante la exacta confirmación del mensaje por lo que la tarjeta QSL debe contener los datos correctos y completos del comunicado para que sea válida como confirmación del contacto. Estos datos son: 1. Distintivo de llamada de la estación que confirma el comunicado. 2. Nombre completo del operador de la estación. 3. Domicilio de la estación. 4. País. 5. Indicación que se está confirmando un comunicado. 6. Distintivo de llamada de la estación que hemos contactado. 7. Fecha del comunicado, según UTC. 8. Hora del comunicado. UTC. 9. Frecuencia o banda en la que se efectuó el comunicado. 10. Modo de emisión empleado y si este fue el utilizado por ambos. 11. Reporte de señal RST. Algunos radioaficionados incluyen en sus tarjetas la información de la zona de ubicación de su estación según la UIT y la revista CQ. Además de información sobre si se desea el envío de una tarjeta QSL o confirmación del recibo de una. También, opcionalmente se pueden agregar otros datos de la estación, como por ejemplo, el equipo que se utilizó en el comunicado, las antenas usadas, la potencia, etc. Existen diferentes maneras de enviar la tarjeta QSL. Envío directo. Para el envío directo de nuestra QSL podemos utilizar los directorios internacionales o listados de radioaficionados llamados callbooks, en donde obtendremos el nombre y dirección postal de nuestro corresponsal o, en dado caso, información de su QSL Manager, que es una persona dedicada especialmente a recibir y confirmar los contactos de otro radioaficionado. Son también muy útiles para el envío directo de nuestras QSL. Los listados que aparecen en el Internet. QRZ. www.qrz.com. Worldwide Ham Call Sign Server. www.bog.com/Kevin/do/Hamcall. Si deseamos que nuestro corresponsal también nos remita su QSL por la vía directa, debemos incluir con nuestra tarjeta un sobreauto dirigido y suficiente numerario para cubrir a nuestro corresponsal el costo del envío de su tarjeta. Este numerario puede consistir en dinero en efectivo o un cupón de respuesta internacional, IRC, los cuales podemos adquirir en nuestra oficina postal. Correos de Costa Rica. Un cupón de respuesta internacional es válido para cubrir el pago de correo internacional de una carta por vía de superficie. Envío vía Bureau. Enviar todas las tarjetas QSL por correo es muy caro. Y aquí reside una de las ventajas que nos brindan las asociaciones de radioaficionados, las cuales ponen a disposición de sus miembros el servicio de QSL Bureau, que es como un servicio de correo de QSL entre las diferentes asociaciones del mundo. El QSL Bureau de la asociación atiende el envío y el recibo de las tarjetas QSL de sus miembros asociados. Es importante resaltar que los QSL Bureau son administrados por radioaficionados que hacen esa
labor de manera voluntaria, por lo que es necesario tener la paciencia y consideración pertinente, además de colaborar con estos colegas nuestros que sacrifican su tiempo para favorecer la afición de otros. Para facilitar la tarea a cargo del QSL Bureau que utilicemos es conveniente que ordenemos nuestras tarjetas alfabéticamente por el distintivo del país destinatario. El tamaño de nuestra tarjeta no exceda del tamaño recomendado para la QSL. El indicativo del corresponsal a quien va dirigido esté claro y perfectamente legible. 7.1.5.11 El Grid Locator. Dentro de la comunidad de radioaficionados de los años 50. Originalmente entre los operadores VHF y UHF europeos. Surgió la necesidad de poder expresar de una forma fácil y corta la localización geográfica de sus respectivas estaciones de radio. En el año de 1959, en Alemania, se ideó un sistema para expresar la localización cuadriculando y codificando las coordenadas geográficas y subdividiendo las cuadrículas en unidades cada vez más pequeñas e identificándolas con caracteres de letras y números, de manera tal que con solo 6 caracteres fuera posible expresar con precisión la localización de una estación, aunque inicialmente se aplicó para los países europeos. En una reunión de la IARU, celebrada en la villa de Maidenhead, ubicada en las afueras de Londres, se adoptó el sistema de localización para toda la geografía mundial. El sistema fue bautizado oficialmente con el nombre de Sistema de Localización Maidenhead, pero usualmente se le conoce simplemente como Grid Locator. El Grid Locator consiste en un formato que cuadrícula la superficie terrestre en 324 campos. Fields, comprendiendo cada uno 20 grados de longitud por 10 grados de latitud, los cuales son identificados con 2 letras mayúsculas, D, A, R. Cada uno de estos campos es a su vez cuadriculado en 100 celdas. Squares, comprendiendo cada uno 2 grados de longitud por 1 grado de latitud e identificadas por 2 dígitos. Del 00 al 99. Cada una de estas celdas es a su vez cuadriculada en 576 subceldas. Subsquares, comprendiendo cada una 5 minutos de longitud por 2.5 minutos de latitud e identificadas con 2 letras minúsculas de XX. 7.1.5.12 Los radiofaros o radiobalizas de radioaficionados. Los radiofaros o balizas de radioaficionados son dispositivos transmisores, generalmente de baja potencia, que emiten de forma automatizada a intervalos regulares y en frecuencias fijas señales distintivas y a veces algunos otros datos como ubicación, potencia, antena, altura, etc., que sirven a los radioaficionados para determinar la propagación y las condiciones de apertura de las bandas. Escuchando los diferentes radiofaros se puede comprobar hacia dónde se encuentra abierta una banda en particular, o cuál de las bandas presenta mejores condiciones de propagación hacia alguna zona específica del planeta. Hoy día operan en todas las bandas radiofaros o balizas ubicados en casi todas las regiones del mundo transmitiendo durante las 24 horas del día. Muchos de ellos son operados por radioaficionados independientes y otros por asociaciones de radioaficionados. Entre los radiofaros o balizas de radioaficionados más importantes están los del Proyecto Internacional de Radiofaros de la Northern California DX Foundation, NCDXF, realizado en cooperación con la IARU, el cual consiste en una red mundial de radiofaros que operan en las bandas de HF en las frecuencias 14.100 MHz, 18.110 MHz, 21.150 MHz, 24.930 MHz y 28.200 MHz. Estos radiofaros ayudan a los radioaficionados y a los usuarios comerciales de las bandas de HF a valorar condiciones ionosféricas del momento. El sistema ha sido diseñado, construido y es operado en su totalidad por voluntarios. La región 2 de la IARU ha apoyado financieramente este proyecto a través de sus sociedades miembro que mantienen y operan algunos de los radiofaros o balizas que están en el área geográfica de la región 2. Mayor información sobre el Proyecto Internacional de Radiofaros puede encontrarse en la página http://www.ncdxf.org/bacon.htm. Aparte del proyecto antes mencionado también hay gran cantidad de radiofaros de radioaficionados.
operados por radioaficionados independientes, universidades, instituciones científicas, clubes de radioaficionados, entre otros, los cuales colaboran de forma desinteresada y voluntaria con el mismo propósito. Una lista bastante completa y actualizada de dichos radiofaros o balizas se puede obtener de la página http://www.kiel.ac.uk/deps/por/28.htm. La correcta identificación de los faros comprende el agregar a las letras de llamada una barra y las letras BO-BCN, BO-BCN, con las cuales se indica que la estación que transmite se trata de un radiofaro o beacon. 7.1.5.13 DX. Sin duda alguna, uno de los aspectos más fascinantes de la radioafición es la actividad DX, que en la jerga de los radioaficionados supone el término de distancia. Para la radioafición, el concepto de DX admite dos acepciones. Una objetiva, que significa la actividad de comunicación a distancia, y otra subjetiva, que identifica un país lejano o difícil de contactar. Es grande el número de radioaficionados que se dedican con mucha pasión a contactar a otros colegas ubicados en sitios distantes, de difícil acceso. Contactar estos lugares es lo más deseado por muchos radioaficionados, dexistas, dedicados a esta actividad y que gustan de coleccionar las tarjetas QSL de los colegas que operan desde esos sitios. Por ser la actividad de DX uno de los aspectos más atractivos e interesantes de la radioafición. Constantemente los radioaficionados realizan expediciones a países, islas o lugares distantes y apartados en donde no resulta frecuente la actividad de la radioafición. Y hasta publican boletines de información sobre la operación de estas expediciones remotas o The Expeditions. Incluso existen asociaciones, como la Northern California DX Foundation, NCDXF, y la International DX Association, INDEXA, las cuales se dedican a promocionar estas expediciones de radioaficionados. En realidad no es propio de la actividad de DX utilizar el término país para referirse a esos lugares distantes o remotos, puesto que realmente no se trata de naciones, sino de lugares que han sido designados como entidades independientes por constar de ciertas características geopolíticas muy particulares. En el sitio web de la ARRL se puede consultar la lista actualizada de las entidades DX alrededor del mundo. Sin embargo, hay que aclarar que algunas de estas entidades con el tiempo pueden ser eliminadas de la lista o pueden incluirse otras nuevas, dependiendo de la variación de las condiciones geopolíticas o de las normas que las catalogan. El buen radioaficionado siempre está pendiente de estos cambios. Actualmente también se otorgan muchos diplomas o certificados que motivan a los radioaficionados a competir en la actividad del dexismo. Entre los más importantes se destacan el DXCC, DX Century Club, y el CQDXCC, de la afamada revista CQ, que se expiden por los logros en las bandas y en las distintas modalidades. Estos son algunos consejos para trabajar de manera efectiva las estaciones DX. 1. Usualmente rinde mayores beneficios escuchar atentamente por estaciones DX que hacer llamados para contactarlas. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellas trabajan con poca potencia y antenas precarias. 2. Es necesario atender las instrucciones indicadas por la estación DX. Por ejemplo, muchas veces las estaciones DX operan transmitiendo y escuchando en frecuencias distintas, lo que se denomina operar en split. Esto se hace para evitar que la frecuencia donde se escucha la estación DX quede saturada por las estaciones que la llaman. Otras veces, para reducir el número de estaciones que llaman, las estaciones DX acostumbran llamar en orden del número que aparece en los indicativos de las estaciones que quieren contactar con ella, o por las zonas o continentes en que se encuentran o por cualquier otra característica. Por lo que solamente debemos llamar cuando cumplimos las condiciones expresadas. 3. Hay que tener mucha disciplina y no interrumpir con nuestra llamada cuando la estación DX está haciendo un comunicado con otra estación. Es necesario escuchar y captar el ritmo con que está trabajando la estación DX y coordinar nuestras llamadas, las cuales deberán ser cortas y en el momento preciso que la estación indique para que la llamen. 4. Hay que ser breve en el contacto con la estación DX y solo debemos suministrar nuestro indicativo y el reporte de señal RST.
Nunca debemos detenernos a conversar con la estación DX a menos que ésta manifieste su interés de prolongar el QSO con nosotros. 7.1.5.14 Concursos. Eventos especiales. Diplomas y certificados. Otra de las actividades interesantes de LA Radioafición son los concursos de radioaficionados, los cuales suelen realizarse los fines de semana y generalmente tienen una duración de unas cuantas horas hasta 2 días, en los que los participantes tratan de realizar el mayor número de contactos posibles. Los concursos son generalmente organizados por las asociaciones de radioaficionados, ARRL, GACW, URE, etc., las instituciones internacionales, IARU, UIT, etc., o las revistas especializadas, siendo una de las más importantes la revista CQ. Los organizadores de los concursos suelen anunciarlos en los principales boletines y revistas, donde publican las bases y los reglamentos. Igualmente, existe gran número de diplomas y placas que se otorgan a los ganadores. Incluso la publicación de los distintivos de las estaciones y los nombres de los operadores en las importantes revistas de radioaficionados, aunque la mayoría de los concursos tienen el mismo tipo de forma de operar. Algunos permiten diferentes categorías de concursantes, tanto por el número de operadores como por el número de bandas y transmisores. Como por ejemplo, monooperador, un solo operador, monooperador monobanda, un solo operador en una sola banda, monooperador multibanda, multioperadores y multitransmisores, etc. Finalizado el concurso, en un plazo perentorio establecido en los reglamentos, las estaciones participantes deben remitir un registro de los comunicados realizados en el concurso, o planilla donde se contabilizan los contactos y los puntos obtenidos en el concurso. Ocurre con frecuencia que algunos radioaficionados viajan a lugares remotos a fin de conseguir mejores ventajas, ya que utilizan en el concurso indicativos exóticos y atractivos para lograr un mayor número de contactos. Los concursos pueden clasificarse en las siguientes categorías. Concursos pequeños o locales, denominados en inglés, QSO Party, o Sprints, que generalmente son concursos regionales realizados por grupos locales de radioaficionados o asociaciones pequeñas en los que suele premiarse los contactos con miembros de esos mismos grupos o asociaciones. Concursos nacionales, que son concursos medianos o que se celebran generalmente al nivel nacional y que congregan a radioaficionados del mismo país. Concursos internacionales. Son concursos grandes los cuales se realizan en el ámbito mundial donde participan radioaficionados de todos los países del mundo en una verdadera batalla campal que satura las bandas de radioaficionados. Entre los más importantes se encuentran el CQWWDX, el de los prefijos CQWWWPX, el ARRL Contest, y el European DX Contest, y muchos otros más. Aunque propiamente no se trata de concursos ya que no contemplan competencia. Radioaficionados o grupos de radioaficionados acostumbran a realizar de vez en cuando actividades de radio en calidad de eventos especiales que tienen como propósito el realzar o promover, ya sea al nivel nacional o internacional, algún acontecimiento o lugar histórico o especial, conmemorar alguna fecha en particular o realzar algún evento de importancia. Generalmente los radioaficionados solicitan indicativos especiales para ser utilizados solamente durante el término de estos eventos. Existe también dentro de la radioafición una gran variedad de premios, placas, diplomas y certificados, que se otorgan por los méritos obtenidos dentro de la actividad, como trabajar cierta cantidad de entidades, zonas o ciertas regiones, islas, faros, castillos, etc. Ejemplo de los más conocidos son el DXCC de la ARRL, el cual se obtiene mediante la acreditación con las correspondientes tarjetas QSL de haber realizado un contacto con 100 o más de las entidades que integran la lista del DXCC. El diploma de IOTA, Islands on the Air, que se refiere a contactos con las diferentes islas del mundo. El diploma WAC, Work All Continents, que otorga la IARU a las estaciones que comprueben el haber contactado con otras estaciones en cada uno de los continentes del planeta, o el WOS, Work All States, que confieren la ARRL y la revista CQ, por contactos con todos los estados de los Estados Unidos de América. 7.1.5.15 Las redes, nets, o cadenas,
La palabra net significa red. Consiste en una forma ordenada de operar para facilitar las comunicaciones, especialmente cuando éstas se hacen difíciles, ya sea por las condiciones técnicas de las estaciones involucradas o porque intervienen múltiples estaciones en una misma frecuencia, lo que se hace necesario establecer cierto orden para evitar el caos. Algunos radioaficionados se dedican a operar las redes casi siempre de forma diaria y en la misma frecuencia, invitando a los demás colegas que quieran entablar comunicación sobre temas regionales, intereses comunes, emergencias, ayuda a operaciones marinas, información de DX o simplemente llevar a cabo una tertulia amigable de forma ordenada entre varias estaciones. Muchos operadores latinoamericanos prefieren utilizar la palabra cadena en vez de red. Algunas otras redes se han caracterizado por su importancia para las operaciones de emergencia y otros asuntos importantes de la navegación marítima, como la International Maritime Mobile Net, 14.300 MHz, y la red de vigilancia de huracanes, 14.315 MHz. Existen publicaciones especializadas donde se enlistan las redes y se detallan los días de la semana, el horario y la frecuencias en que operan, además de la forma en que son dirigidas y cuáles estaciones las concurren habitualmente. En todas las bandas existen redes, aunque estas son más numerosas en las bandas de 15 metros y 20 metros. Algunos de los que se activan en el DX también prefieren utilizar a veces la técnica de operar en red y acostumbran organizarlas exclusivamente para que se hagan presentes estaciones de países raros cuyos operadores prefieren trabajar en una forma ordenada y más cómoda. Por otro lado, hay muchas estaciones que tienen poca posibilidad de sobresalir en las aglomeraciones o pile-ups, por constar con poca potencia o pequeñas antenas incapaces de vencer a los grandes tiburones, y solo tienen la posibilidad de trabajar estos países raros participando en una red. Para incorporarnos a una red de este tipo debemos previamente conocer el modo de operar de la red y seguir al pie de la letra las instrucciones del controlador de la red o estación control. Net Control. Cada operador de la estación control tiene su forma característica de operar y debemos estar familiarizados con ella antes de hacernos presente en la red. La operación no es complicada. Comúnmente, algunos controladores de la red acostumbran primero llamar a cualquier estación que se quiera hacer presente dando simplemente las dos últimas letras del sufijo de su indicativo, y la estación controladora hace un listado. Luego se anuncian las estaciones registradas para que puedan ir llamando en el mismo orden en que han sido apuntadas. Puede suceder que la lista se haga en otra frecuencia distinta a aquella en que opera la red, por lo que debemos estar atentos para desplazarnos a la frecuencia que se nos indique. Siempre debemos obedecer exactamente lo que indique la estación control. Además, es conveniente ir anotando el orden de las estaciones que se apuntan para llamar en la red a fin de saber cuándo llega nuestro turno. Una vez que la estación control ha concluido la toma de participantes, se corre la lista, lo que en inglés se conoce como running the list, de manera que se confirma el orden en que las estaciones harán sus llamadas. Es costumbre que justo antes de empezar los turnos se haga un recuento de las estaciones DX que se han inscrito. Al llegar nuestro turno llamaremos a la estación que nos interesa contactar pasándole únicamente nuestro indicativo completo y el reporte de señal y acusaremos recibo del reporte que nos pasan. Inmediatamente daremos las gracias y pasaremos el cambio a la estación control para que continúe con el siguiente. Al participar en una red, net, o cadena siempre debemos tener presente las reglas de cortesía y respeto, tanto con nuestros amigos participantes como con la estación control. Hay que recordar que este último es simplemente un voluntario que dedica su tiempo y esfuerzo a realizar algo en provecho de los demás y al cual le debemos todo nuestro apoyo y ayuda. Finalmente, no debemos hacer que las demás estaciones pierdan su tiempo poniéndonos a conversar con la estación DX pidiéndole información de su QSL u otra cosa. Debemos esperar a que la estación control suministre esa información. 7.1.5.16. Trabajar QRP. En el código Morse, QRP significa reducir la potencia del transmisor, y es por ello que se conoce trabajar QRP como la modalidad de transmitir utilizando muy poca potencia. 5 vatios o menos. Muchos radioaficionados disfrutan esta modalidad ya que consideran un verdadero reto el lograr
Contactos en condiciones de muy baja potencia. Especialmente cuando logran trabajar estaciones distantes y logran hacer contactos en situaciones de desventajas frente a otras estaciones que transmiten con mucho más potencia. Para muchos radioaficionados es muy atractivo trabajar QRP ya que los transmisores por lo general son pequeños, livianos y portátiles, fáciles de cargar y llevar en los viajes. Pero la ventaja más importante que encuentran es que al transmitir con baja potencia se evitan las interferencias y molestias que se pueden causar cuando se transmite con potencias mayores. Vale anotar también que desde que los transceptores comenzaron a ser introducidos totalmente manufacturados, la inmensa mayoría de los radioaficionados dejaron de construir sus propios equipos. Y dicha inclinación quedó en manos de unos pocos. Sin embargo, en la actualidad aún existen empresas que ofrecen transceptores y otros equipos en piezas o desmontados, para ser armados por los radioaficionados, siendo que algunos radioaficionados disfrutan salir al aire con equipos construidos por ellos mismos. Existen decenas de asociaciones de QRPistas en el mundo cuyas direcciones se pueden encontrar fácilmente en Internet. 7.1.5.17 Procedimiento en emergencias. Hay que recordar que en el contexto de este manual se procura exponer las técnicas que se requieren para hacer del radioaficionado un buen operador. Esas técnicas son las mismas que se deben utilizar en los momentos en que, sorpresivamente, sobreviene una situación de emergencia o cuando ocurre una catástrofe. Una de las características del buen operador es la de mantenerse capacitado y preparado para aplicar en todo momento sus conocimientos y habilidades con el objeto de ayudar en una situación de emergencia o de vida o muerte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el radioaficionado en la mayoría de los casos no es un bombero o un paramédico, ni mucho menos un Superman especialista en acciones de rescate. Al contrario, la intervención inoportuna de un radioaficionado en una operación de emergencia que ya está siendo atendida por las respectivas autoridades es contraproducente y puede ser hasta perjudicial tanto para las víctimas como para las autoridades que atienden la emergencia. Recordemos que nuestra comunidad está dotada de diversas entidades, instituciones, agrupaciones y cuerpos formados por personal idóneo y especializado en manejar y atender las emergencias y situaciones de peligro. Por ello, la primera norma a la que debe atenerse el buen radioaficionado frente a una situación de emergencia es abstenerse de intervenir cuando la situación es atendida o puede ser atendida por los canales regulares de emergencia. Las autoridades de emergencia, bomberos, policía, etc., son las competentes y las encargadas de atender las situaciones de emergencia de la población. El radioaficionado solamente puede intervenir en caso de que no puedan hacerlo las autoridades o que éstas mismas se lo requieran. Sin embargo, hay que reconocer que un radioaficionado generalmente estará en primera fila a la escucha del desarrollo de una operación de emergencia, y por tal razón tiene que esforzarse en contener sus deseos de intervenir. Especialmente si todos nosotros, los radioaficionados, nos caracterizamos por ser personas muy colaboradoras. Ello de ninguna manera significa que los radioaficionados deben retraerse en los momentos de una situación de emergencia o desastre. Uno de los activos más valiosos que puede tener una comunidad es contar con una reserva de personas con conocimientos, habilidad técnica y equipos capaces de poner a funcionar una red de comunicación, que además de poder enlazar a lo interno nuestro país, también puede enlazarlo a lo externo con los operadores de otros países y lugares remotos del planeta. Es más, los radioaficionados permanentemente mantienen funcionando una red de comunicaciones con la capacidad de salir ilesa luego de una catástrofe natural o causada por el hombre. Cuando los otros medios ordinarios de comunicación generalmente se afectan, es en esa capacidad en lo que radica la mayor valía del servicio de radioaficionados para la comunidad. Estar preparado significa, 1. Que el radioaficionado no debe olvidar que sus conocimientos y habilidades constituye un activo para su comunidad y, por lo tanto, debe siempre esmerarse en pulir su técnica y procurar el mantener en buen funcionamiento sus equipos. Su función dentro del ambiente comunal es mantenerse en todo momento activo, alerta y siempre listo, conocer cuándo y cómo debe actuar en caso de requerirse su ayuda y cómo integrarse a una red de emergencia. 2. Que los radioaficionados junto con las autoridades están llamados a organizar y mantener un
Servicio de comunicaciones de emergencia con la colaboración de las estaciones de radioaficionados. Para atender las transmisiones de mensajes oficiales o de otra índole de urgencia en caso de que las vías de comunicación regulares sean afectadas por catástrofes o situaciones de emergencia. 3. Que el buen radioaficionado debe estar animado a colaborar con la red de emergencia en caso de que se le necesite. Y es importante también que el radioaficionado nuevo se familiarice desde el principio con los procedimientos de emergencia para que esté en capacidad de integrarse lo antes posible a estas operaciones. Puede ocurrir que en nuestra actividad cotidiana escuchemos una llamada de emergencia. La palabra Mayday en la modalidad de fonía y las letras SOS en la modalidad de telegrafía se reconocen internacionalmente como llamadas de emergencia, aunque bien pudiera ser que la llamada de auxilio la escuchemos de cualquiera forma. Incluso gritos de auxilio. En tal caso, lo primero que hay que hacer es cerciorarnos de que se trata de una auténtica llamada de emergencia y que no está siendo atendida por las autoridades o por otra estación a las que vamos a interrumpir con nuestra intervención. Hay que tomar nota de la identificación de la estación que llama, su ubicación exacta y la naturaleza de la emergencia. Es muy importante anotar la hora UTC y local del momento en que escuchamos el llamado y la frecuencia exacta en que se escucha, y comunicar inmediatamente a las autoridades competentes informando la naturaleza de la emergencia y los datos pertinentes. La información que suministremos debe ser concisa, breve y exacta. Siempre debemos actuar de forma calmada, utilizando un lenguaje que no provoque pánico ni alarma injustificada. Una vez notificadas las autoridades debemos seguir al pie de la letra sus instrucciones. Si nos comunicamos nuevamente con la estación en emergencia, debemos reportarle que ya hemos contactado las autoridades del caso y tratar de infundirle la mayor calma. 7. 1.6. Operación en VHF-UHF y transmisión de imágenes y microondas. 7.1.6.1 Las estaciones repetidoras. La propagación atmosférica promotora de las comunicaciones a grandes distancias en las frecuencias DHF pierde su importancia cuando se trata de comunicaciones con frecuencias muy altas. VHF, frecuencias ultra altas, UHF, y microondas, las cuales se realizan a través de las ondas directas o visuales, que van directamente de la antena emisora a la antena receptora, y cuya trayectoria es susceptible de ser afectada por obstáculos naturales, cerros, montañas, entre otros, o estructuras artificiales. Por ello, para obtener mayor distancia en la comunicación utilizando estas frecuencias es necesario el uso de una estación repetidora. Una estación repetidora es simplemente un transceptor, usualmente ubicado en lugares elevados, montañas, edificios altos, torres, entre otros, que recibe y automáticamente retransmite las señales, utilizando para ello dos frecuencias. Una frecuencia de entrada por la que recibe la señal y una frecuencia de salida por la cual retransmite la misma señal. Los transceptores utilizados para las transmisiones en estas frecuencias, la mayoría radios de tipo portátil o móvil en vehículos, operan de modo half duplex, o sea que transmiten o reciben la señal según sea el caso. No obstante, una repetidora opera en la modalidad full duplex, en la cual se recibe y se transmite a la vez la señal, de la misma manera que opera un aparato telefónico. El duplexor es el mecanismo que se encarga de que la repetidora trabaje de modo full duplex. En virtud de que las repetidoras son instaladas en un lugar fijo, es muy práctico y común que se les conecte una línea telefónica mediante un aparato denominado Automatic Telephone Patching Network, o AutoPatch, a través del cual se pueden realizar llamadas telefónicas. Otra de las funcionalidades de que constan la mayoría de los transceptores modernos para trabajar a través de las repetidoras es el denominado Continuous Tone Coded Squelch System, CTCSS, mediante el cual el transmisor acompaña a la señal transmitida con otra señal codificada, con el propósito de activar la repetidora. Este código también es conocido como PL marca registrada de la fábrica Motorola, o simplemente como tono. El propósito principal para el uso del tono en la señal es el evitar que las repetidoras se activen entre sí. Sin embargo, muchas veces se utiliza el mismo simplemente para impedir el uso de la repetidora por personas no autorizadas. 7.1.6.2 La técnica de comunicación a través de repetidora.
La utilización de las repetidoras debe ser ordenada y sujeta a ciertas normas de procedimiento, tanto para no entorpecer a otros usuarios, como para cuidar de que no se dañe el equipo repetidor. Muchas de estas normas de procedimiento no constan por escrito. Más bien son simples, acuerdos de caballeros, entre los radioaficionados. La operación por intermedio de repetidora no es igual a la que se utiliza al trabajar en HF. Por ejemplo, no se acostumbra llamar CQ en la repetidora. Simplemente basta comunicar que nuestra estación se encuentra, a la escucha. También constituye pésimas prácticas de muchos radioaficionados el repetir incansablemente los indicativos de sus estaciones y el uso abusivo e incorrecto del código Q. En la mayoría de las repetidoras ni siquiera es necesario pasar el cambio, ya que casi todas las repetidoras constan de tonos de cortesía, los cuales son efectos de sonidos que indican el cambio del turno en la transmisión. La forma en que operamos a través de la repetidora descubre mucho de la calidad de radioaficionados que puede ser una persona. De ahí que es importante de que cuando se use la repetidora lo hagamos correctamente. Hablando de forma natural, como lo se haría con los amigos cara a cara. Debemos ser siempre corteses, de buen vocabulario y mantener nuestras transmisiones cortas. 7.1.6.3 Satélites. El primer satélite de radioaficionados fue lanzado por la NASA el 12 de diciembre de 1961. Desde entonces se han lanzado decenas de satélites construidos y financiado por distintas asociaciones. La más importante de estas es la Radio Amateur Satellite Corporation, o AMSAT, cuya dirección en Internet es www.amsat.org, en donde podemos encontrar información acerca de todos los satélites de radioaficionados en órbita. El término fase clasifica cronológicamente a los satélites de radioaficionados con respecto a la época en que fueron lanzados. Satélites fase 1, son los primeros satélites los cuales tuvieron muy poco tiempo de vida debido a que no llevaban celdas solares. Solo eran transmisores tipo seguimiento o localización. Satélites fase 2, son satélites de órbita baja, los cuales tienen celdas solares y baterías recargables, lo que les permite tener varios años de vida. Su órbita es circular y más alta que los satélites de la fase 1. Estos satélites incorporan algún tipo de reemisor. Satélites fase 3, son satélites con la órbita muy elíptica, con gran duración en los fases y con un apogeo, distancia máxima, muy elevado, por lo que requieren de antenas con más ganancia. Solo hay dos de estos en órbita actualmente, el AO-10 y el AO-40. Satélites fase 4, son satélites que están propuestos para poner en órbita en el futuro. Son geoestacionarios y constan con transpondedores, especie de repetidora, en frecuencia de microondas. Con respecto a su órbita, los satélites pueden girar en torno a nuestro planeta de diferentes maneras. Órbita elíptica. Los satélites giran en torno a la Tierra de forma elíptica, con diferente altura. En muchos casos tienen una distancia de apogeo tan grande que se necesita antenas de mucha directividad para que puedan funcionar. Sin embargo, la duración de su movimiento es mayor. Durante su apogeo parecen estar fijos para el observador terrestre, lo que significa que el observador terrestre no necesita mover las antenas ni corregir el efecto Doppler. Órbita circular. Los satélites describen órbitas circulares y en la mayoría de los casos se pueden trabajar con un equipo sencillo. Por tener esta órbita, cambian su posición rápidamente y los movimientos pueden no ser mayores de 10 o 15 minutos. Órbita geoestacionaria. Los satélites están situados a unos 36.000 kilómetros sobre el ecuador y están sobre un punto fijo en el cielo girando junto a la Tierra para mantener su posición. Con respecto a la altura de la órbita, otros satélites se clasifican como satélites LEO, Low Earth Orbit, o satélites EO, High Earth Orbit. La función básica de los satélites es actuar como estaciones repetidoras de la señal que reciben de vuelta a la Tierra. En términos simples, un transpondedor es un sistema repetidor cuya función es recibir las señales de una estación en la Tierra, enlace ascendente o uplink, amplificarlas y retransmitirlas de vuelta a la Tierra en una frecuencia distinta, enlace descendente o downlink, a otra estación ubicada dentro de la señal de cobertura del satélite. Dada la linealidad del método de retransmisión que utilizan los satélites, es importante que se utilicen algunas normas de cortesía al trabajar con satélites.
Es fundamental reducir al mínimo la potencia de transmisión para que la potencia con que transmite el satélite se dedique por igual a todas las comunicaciones. Un ejemplo es el satélite RAS-12. La frecuencia del enlace ascendente es de 145.910 MHz a 145.950 MHz y la del enlace descendente es de 29.410 MHz a 29.450 MHz. Hay satélites que trabajan en la modalidad digital, y estos se pueden clasificar en dos categorías: los de almacenamiento y reenvío de ficheros y los denominados Digits, de Automatic Position Reporting System, APRS, el cual consiste en un protocolo digital de comunicaciones y datos de localización. Los satélites de almacenamiento y reenvío de ficheros funcionan a 96.000 o 38.400 baudios, con enlace ascendente en la banda de 2 metros y descendente en la banda de 70 centímetros. A ellos se pueden conectar varios usuarios a la vez para enviar o recibir ficheros. Para comunicar con estos satélites es necesario usar un transceptor de 2 metros y de 70 centímetros en la modalidad FM y capacidad de FSK a una velocidad de 9.600 baudios con antenas directivas de ganancia moderada con un rotor de azimut y de elevación. Ejemplos de estos satélites son el UO-22, CO-23, CO-25 y el UO-36. Los satélites, Digits, de APRS, se limitan a reenviar tramas sueltas. Este es el caso de la Estación Espacial Internacional, International Space Station, IS, o los PCSat, Starshire, y Sapphire. Todos ellos retransmiten tramas de APRS y se pueden trabajar con antenas muy sencillas. Algunos satélites como el AO-27 y el UO-14 repiten un solo canal de FM. De esta forma solo pueden ser utilizados para una comunicación a la vez. No se necesita de equipos caros o complicados para trabajar los satélites. Por lo general se requerirán los siguientes elementos: transceptor que permita trabajar en split, transmitir y recibir en frecuencias diferentes, antenas. Las directivas son las más adecuadas para trabajar satélites, pero estas necesitan de un sistema que las apunte hacia el satélite. En general es conveniente que tengan polarización circular. Para frecuencias de 1200 MHz en adelante deben usarse antenas parabólicas o helicoidales. También resulta muy útil un rotor para hacer girar la antena tanto en azimut como en elevación hacia el satélite. Es imprescindible el uso de una computadora para saber cuándo va a pasar el satélite y por dónde lo va a hacer. La computadora sirve para el cálculo de la posición del satélite y guiar el rotor de la antena para seguir al satélite. Para ello, la posición del satélite se calcula a través de los datos keplerianos que se actualizan con la Internet. Además, este brinda gran ayuda para calcular el efecto Doppler. Este parámetro es muy importante a la hora de recibir los satélites. Cuando el satélite se acerca, se oye su transmisión en una frecuencia más alta que en la que realmente transmite este. Y al revés cuando se aleja. 7.1.6.4 El rebote lunar. El rebote lunar, conocido también como M, por sus siglas en inglés Earth-Moon-Earth, consiste en la modalidad de hacer rebotar las señales transmitidas en VHF y UHF contra la superficie de la Luna para alcanzar mayores distancias, difíciles de lograr utilizando frecuencias muy altas y ultra altas. Aunque en realidad la comunicación vía M no requiere de sofisticados equipos de comunicación. Si se requiere la ayuda de una computadora y especialmente del conocimiento de la telegrafía CW, ya que la comunicación vía rebote lunar se efectúa en esa modalidad. Solamente las grandes estaciones utilizan la banda lateral única, SSB. Es importante anotar que las irregularidades de la superficie de la Luna distorsionan las señales y esas distorsiones pueden ser mayores aún por efecto del movimiento particular de la Luna con respecto a la posición de la Tierra en un momento determinado. El reporte de señal vía M se realiza con las letras T, M y O, que son 3 caracteres largos en telegrafía y con mayor posibilidad de ser captados en caso de distorsión. La letra T significa solo la detección de la señal sin posibilidad de interpretar el mensaje. La letra M es el reporte mínimo aceptable y la letra O significa una recepción clara y completa del mensaje. Se acostumbra a acompañar al reporte de la letra O el usual reporte RST. 7.1.6.5 Televisión de aficionados.
Consiste en transmitir señales de televisión radioaficionada con el mismo formato que las cadenas comerciales. La portadora se modula en banda lateral vestigial. Esta modalidad ocupa 6 MHz de ancho de banda, por lo que solo es posible en frecuencias de 435 MHz o superiores. Para recibir es necesario un conversor de frecuencia que desplace la señal para que la pueda recibir un aparato de televisión convencional. Otra forma de transmitir televisión de aficionados es con modulación FM. Igual que lo hacen los canales analógicos de televisión por satélite. Un transmisor de FM es más simple que uno que trabaje VHF. El ancho de banda obliga a usar frecuencias de 1200 MHz en adelante. 7. 1.7. Normativa de los radioaficionados. 7.1.7.1 La Unión Internacional de Telecomunicaciones. UIT. El 17 de mayo de 1865 una Liga de Naciones fundó un organismo internacional denominado Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, el cual en el año de 1947 se integró como un organismo especializado. Parte de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente integran esta organización 180 países entre los cuales se incluye el país de Costa Rica. La UIT es la encargada de reglamentar y planificar las telecomunicaciones en todo el mundo. Establecer las normas para el funcionamiento de los equipos y sistemas de telecomunicaciones. Coordinar y difundir los datos necesarios para la planificación y explotación de los servicios de telecomunicaciones y promover y contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones y de las estructuras afines. La UIT se reúne periódicamente en las denominadas Conferencias Mundiales de Radio, WRC, las cuales desde 1993 se celebran cada 2 años. Aunque originalmente se celebraban cada 20 años. Para efectos administrativos la UIT ha dividido la geografía mundial en 3 regiones. Región 1, administrada por un organismo denominado Conferencia Europea Postal y Telecomunicaciones. CEPT. Región 2, administrada por un organismo denominado Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, que también forma parte de la Organización de Países Americanos, OEA, la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, que administra la Región 2, a la que pertenece Costa Rica. Tiene como objetivo facilitar y promover el continuo desarrollo de las telecomunicaciones en el continente americano y la existencia de un sistema de telecomunicaciones adecuado que contribuya al proceso de desarrollo de la región. Región 3. No tiene un organismo administrativo específico. Los radioaficionados están presentes en la UIT representados por la Unión Internacional de Radioaficionados, International Amateur Radio Union, IARU. 7.1.7.2 La Unión Internacional de Radioaficionados. IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados, International Amateur Radio Union, IARU, fue fundada en París el 18 de abril de 1925 y consiste en una federación de asociaciones de radioaficionados integrada por una serie de asociaciones de radioaficionados de muchos países y de algunos territorios que, por llenar ciertas características especiales, son considerados como entidades independientes. La IARU ha sido reconocida como la vocera de la Comunidad Mundial de Radioaficionados y tiene oficialmente un puesto en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, como observador permanente, sin derecho a voto, en las conferencias mundiales de radio, WRC, y en las organizaciones mundiales de la CEPT y CITEL. A pesar de que la IARU no tiene derecho a voto, su posición de observador permanente en la UIT le permite estar al tanto y expresar su punto de vista en los temas que se discuten en la UIT, y su presencia le permite advertir y opinar acerca de cualquier iniciativa planteada en ese organismo que pudiera ser de algún interés para los radioaficionados en cualquiera de las 3 regiones. Además, uno de los objetivos más importantes de la IARU es apoyar y asesorar a las distintas administraciones nacionales dentro del seno de la UIT en todos los asuntos que competen a la radioafición. Ello es que en las conferencias de la UIT, la IARU se rodea de radioaficionados expertos para analizar los puntos en discusión y dirigir en esta materia a los delegados de los diferentes países. Por otro lado,
La IARU estudia por adelantado los temas a tratar en las conferencias de la UIT, y que de alguna manera pueden afectar a los radioaficionados y los somete al escrutinio de sus sociedades miembros, a fin de que sean discutidos y consensuados. De ahí que tanto el beneficio como la defensa de la actividad de la radioafición en todo el mundo depende del apoyo que, a su vez, le corresponde recibir la IARU por parte de las diferentes sociedades miembros y cada una de estas, a su vez, de los radioaficionados que las integran. La región 2 de la IARU fue fundada el 16 de abril de 1964 en el primer Congreso Panamericano de Radioaficionados celebrado en México. Su administración la ejerce un comité ejecutivo cuyos miembros son electos cada 3 años por una Asamblea General de Delegados, y lo integra un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y 5 directores que representan a cada una de las subregiones que comprenden la Región 2. De las 3 regiones de la IARU, la Región 2 es la única que está dividida en subregiones, las cuales comprenden los siguientes países. Área A, Canadá, Bermuda y Groenlandia. Área B, Estados Unidos de América. Área C, Anguilla BWI, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Isla Caimán, Dominica, Cuba, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, México, Monserrate, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Turks y Caicos. Área D, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Área E, Antillas Holandesas, Colombia, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Áreas F, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Área G, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 7.1.7.3 El IARP. Las siglas IARP significan Permiso Internacional de Radioaficionados o International Amateur Radio Permit. Esta entidad autoriza a los radioaficionados que portan dicho permiso para operar temporalmente en el territorio de otro país distinto al suyo, que sea parte del convenio. Los estados partes del convenio solo pueden otorgar el IARP a sus ciudadanos, y las autoridades del país visitado pueden requerir notificación previa de la fecha, lugar y duración que pretende llevar a cabo el extranjero titular de un IARP. 7.1.7.4 La FRACAP. La FRACAP, que significa Federación de Radioaficionados de Centroamérica, es una organización fundada el 23 de abril de 1960 cuyo objetivo es agrupar en forma federada a las asociaciones de radioaficionados de Centroamérica y que aspiran a unificar a los radioaficionados de la región en los aspectos científicos, legislativos, culturales y éticos. Entre las múltiples actividades de la FRACAP se destacan las siguientes. Estimular las actividades tendientes al desarrollo de las investigaciones de la ciencia y la tecnología electrónica aplicada a las comunicaciones y la superación del radioaficionado en los diferentes medios de comunicación, fomentando investigación en sistemas de comunicación digital, por satélite y otros que el avance tecnológico ponga a la disposición. Procurar por todos los medios legales a su alcance garantizar el bienestar de sus asociados. Para el mejor desarrollo de las actividades de los radioaficionados. Trabajar porque se mantengan por parte de todos los asociados los principios éticos de la radioafición. Mantener relaciones de cooperación con las autoridades encargadas de regular la comunicación en Centroamérica y el resto del mundo. Trabajar por la unificación de las leyes y reglamentos que norman la operación de radioaficionados en Centroamérica. Actualmente han suscrito y ratificado el acta constitutiva de la Federación y han sido aceptados como miembros de la Federación. Guatemala, Club de Radioaficionados de Guatemala. CRAG, APDO. Postal 115 Ciudad de Guatemala 01901. Internet, craga@gua.net. Honduras, Radio Club Tegucigalpa. RCT, APDO. Postal 3256 Tegucigalpa. Internet, jmercado@hondutel.hn. El Salvador, Club de Radioaficionados de El Salvador. CRAS, APDO. Postal 517 San Salvador. Internet, fafish@es.com.sv. Nicaragua, Club de Radioexperimentadores de Nicaragua. CREN, APDO.
Postal 925 Managua. Internet. kgb@ibw.com.ni. Costa Rica. Radio Club de Costa Rica. APDO. Postal. 2412 San José 1000. Internet. secretaria@t0rc.org. Panamá. Liga Panameña de Radioaficionados. LPRA. APDO. Postal. 0834-0175 Panamá.